Había un silencio extraño en aquella mañana de 1947 Pulve. Las calles de Bradford amanecían cubiertas por una niebla densa, como si el cielo mismo estuviera llorando por algo que el mundo aún no comprendía. En una pequeña habitación, un hombre de 87 años se arrodillaba por última vez ante su Dios. Sus rodillas marcadas por décadas de intercesión, tocaban el suelo de madera fría. Sus manos, que habían sido instrumentos de milagros imposibles, temblaban ahora no por debilidad, sino por la intensidad de lo que estaba a punto de recibir. Smith Wigglesworth, el fontanero que sacudió naciones, el hombre cuya sombra sanaba enfermos, estaba en su última vigilia terrenal. Pero lo que estaba ocurriendo en aquella habitación no era un adiós. Era la entrega de un mensaje tan poderoso, tan cargado de fuego celestial, que el mismo infierno tembló cuando fue concebido en el corazón de Dios. Un sermón que nunca sería predicado desde un púlpito. Un mensaje que no necesitaría palabras humanas para resonar por generaciones. Porque Smith Wigglesworth estaba a punto de predicar su último sermón no con su boca, sino con su partida. Y ese sermón diría más que todos los anteriores juntos. Para entender el peso de ese momento, debemos regresar a donde todo comenzó. Smith Wigglesworth no nació en la comodidad de un hogar cristiano modelo. Nació en la pobreza más cruda de Yorkshire, Inglaterra, en 1859. A los 6 años ya trabajaba en los campos, arrancando nabos de la tierra helada con sus pequeñas manos agrietadas. A los 7 trabajaba en las fábricas textiles, donde el ruido ensordecedor de las máquinas se mezclaba con los gritos de capataces sin piedad. Su educación formal fue inexistente. Nunca aprendió a leer ni escribir en su niñez. Era un niño invisible en un mundo que no tenía tiempo para los pobres. Pero había algo que su pobreza no podía tocar: su hambre por Dios. Su abuela metodista lo llevaba a las reuniones de oración, y allí, en medio de cantos sencillos y testimonios quebrantados, el pequeño Smith sintió por primera vez que había algo más grande que su dolor. Había un Dios que veía a los invisibles. Había un Padre que amaba a los olvidados. Y aunque no podía leer las Escrituras, las palabras de Jesús penetraban su corazón como cuchillos de luz. A los 8 años, en una pequeña capilla metodista, Smith Wigglesworth cayó de rodillas y entregó su vida a Cristo. Pero aquello fue solo el inicio de un largo y doloroso proceso de preparación. Pasaron años. Smith creció, se casó con Polly, una predicadora de la misión del Ejército de Salvación, y juntos abrieron su corazón a los perdidos de las calles. Polly predicaba, y Smith oraba. Polly enseñaba la palabra, y Smith lloraba en secreto, porque su analfabetismo le impedía leer la Biblia por sí mismo. Pero había una sed insaciable en él, una sed que no se conformaba con sermones dominicales ni con religiosidad externa. Smith quería más, quería conocer a Dios de una manera que trascendiera lo ordinario. Y Dios, que siempre responde al hambriento, estaba preparando algo que cambiaría no solo la vida de Smith, sino la historia del cristianismo moderno. En 1907 Monseñista, cuando Smith tenía 48 años, ocurrió el encuentro que partiría su vida en dos. Había escuchado rumores de un mover extraño en una pequeña iglesia de Sunderland. Decían que personas caían al suelo bajo el poder de Dios. Decían que hablaban en lenguas que nunca habían aprendido. Decían que el fuego del cielo estaba cayendo como en el día de Pentecostés. Smith, hambriento y desesperado, viajó hasta allí con una sola oración en sus labios. Señor, dame lo que ellos tienen. No me importa el costo. No me importa lo que piensen de mí. Quiero más de ti. Y aquella noche, en una habitación llena de intercesores, mientras las oraciones subían como incienso, el cielo se rasgó sobre Smith Wigglesworth. No fue una experiencia suave, no fue un toque gentil. Fue como si un río de fuego líquido fuera derramado desde el trono de Dios directamente sobre su espíritu. Smith cayó al suelo, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Lágrimas brotaban de sus ojos como torrentes. Su boca se abrió, y de ella salieron palabras que no conocía, idiomas celestiales que glorificaban al Altísimo. Por horas, estuvo postrado bajo la gloria, y cuando finalmente se levantó, ya no era el mismo hombre. Había sido bautizado con fuego. Había sido marcado por la eternidad.
Desde ese momento, Smith Wigglesworth llevaba una atmósfera que no se podía explicar, solo experimentar. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, escribe en los comentarios. No es casualidad que estés leyendo esto. Dios está despertando algo en ti. Cuando Smith regresó a su hogar, Polly notó de inmediato que algo había cambiado. No era solo su rostro, que brillaba con una luz inexplicable. Era su presencia. Cuando entraba a una habitación, era como si el cielo entrara con él. Las personas comenzaron a ser tocadas sin que él dijera una sola palabra. En las calles de Bradford, mientras caminaba hacia su tienda de plomería, los borrachos caían de rodillas llorando. Las prostitutas corrían hacia él, clamando por misericordia. Los enfermos extendían sus manos, y al tocar el borde de su abrigo, eran sanados instantáneamente. No era magia, no era manipulación, era la presencia manifiesta de Jesucristo fluyendo a través de un vaso rendido. Smith no buscaba fama, no buscaba multitudes, solo buscaba a Dios. Pero cuando un hombre encuentra a Dios de verdad, el mundo no puede ignorarlo. Los testimonios comenzaron a multiplicarse como panes y peces. En una fábrica de Bradford, Smith fue invitado a orar por un capataz que estaba muriendo de cáncer. El hombre estaba reducido a piel y huesos, desahuciado por todos los médicos. Smith entró en aquella habitación maloliente, miró al moribundo a los ojos y declaró con autoridad: «En el nombre de Jesús, cáncer, te ordeno que salgas de este cuerpo ahora». No hubo show, no hubo emocionalismo, solo una palabra respaldada por el trono. Y en ese instante, el hombre sintió como si algo se arrancara de sus entrañas. Gritó, vomitó, y luego, silencio. Paz. Cuando los médicos lo examinaron días después, no encontraron rastro de la enfermedad. El capataz no solo fue sanado, fue salvo. Y con él, 50 obreros de esa fábrica se rindieron a Cristo en una sola semana. En otra ocasión, Smith subió a un tren en dirección a Londres. Se sentó en silencio, con su Biblia en las manos. No dijo nada, no predicó. Pero la presencia que llevaba era tan intensa que un hombre sentado frente a él comenzó a temblar. De repente el hombre cayó de rodillas en medio del vagón y gritó: «Dios, ten misericordia de mí, pecador. No puedo soportar tu presencia. Sálvame». Smith ni siquiera había abierto la boca, pero el Espíritu Santo estaba obrando. Antes de que el tren llegara a su destino, 17 personas en ese vagón se habían entregado sus vidas a Cristo. El secreto: Smith había pasado la noche anterior en oración. Había llorado, había gemido, había intercedido hasta que el cielo respondió. Y ahora, simplemente cargaba el resultado de esas horas en el secreto. Si deseas ese fuego, escribe «Yo quiero» en los comentarios y ora con sinceridad ahora mismo. Dios está escuchando. Él responde al hambriento. Pero no todo fue gloria visible. Smith Wigglesworth se enfrentó a una oposición feroz. Líderes religiosos lo llamaban fanático. Lo acusaban de emocionalismo barato. Decían que sus milagros eran trucos, que su teología era superficial. En una ocasión, un grupo de pastores anglicanos publicó un artículo denunciando su ministerio como peligroso y herético. Smith leyó aquellas palabras para entonces. Polly le había enseñado a leer usando solo la Biblia. Y en lugar de defenderse, se arrodilló y oró por aquellos hombres. «Padre», dijo, «perdónalos, ellos no saben lo que se están perdiendo. Pero yo te pido que les des hambre, que un día ellos también sean bautizados con fuego». Y algunos de esos mismos hombres, años después, terminarían buscando a Smith para pedirle que orara por ellos. Porque la humildad genuina desarma hasta el crítico más duro. La resistencia también vino desde adentro de las iglesias. Muchos le cerraron las puertas. Le decían que su mensaje perturbaba el orden, que sus reuniones eran demasiado ruidosas, que la gente caía al suelo y eso era indecoroso. Smith respondía con una frase que se volvería legendaria: «Prefiero tener un poco de desorden en la presencia de Dios que un perfecto orden en su ausencia». Y seguía adelante, porque sabía que no estaba trabajando para comités eclesiásticos. Estaba obedeciendo a un rey eterno. Había algo que diferenciaba a Smith de muchos otros predicadores de su tiempo. No era su elocuencia, porque su inglés seguía siendo el de un obrero sin educación. No era su teología sofisticada, porque apenas había leído otros libros aparte de la Biblia. Era su vida en el lugar secreto.
Smith ayunaba constantemente, no como ritual religioso sino como expresión de hambre. Pasaba noches enteras en oración, clamando por avivamiento, intercediendo por las naciones, llorando por los perdidos. Su esposa Polly decía que a veces lo encontraba de madrugada postrado en el suelo de su habitación, con la cara empapada en lágrimas, gimiendo en el espíritu. Y cuando salía de esas noches de fuego, salía con autoridad, salía con poder, salía con una unción que hacía temblar las tinieblas. Smith solía decir: no tengo tiempo para leer periódicos, solo leo la Biblia, porque los periódicos me dicen lo que el hombre está haciendo, pero la Biblia me dice lo que Dios puede hacer. Y él creía cada palabra de las Escrituras, creía que los mismos milagros de Jesús eran posibles hoy, creía que los muertos podían resucitar, y esa fe no era teórica. En más de una ocasión, Smith oró por cadáveres y los vio volver a la vida. En una de las más documentadas, una mujer en Nueva Zelanda había muerto durante el parto. Los médicos certificaron su muerte, pero el esposo, desesperado, envió a buscar a Smith. Cuando llegó, la mujer llevaba horas muerta. Su cuerpo ya estaba frío. Smith miró a los presentes y dijo: salgan todos, dejen que Dios trabaje. Se encerró con el cadáver, cayó de rodillas y comenzó a clamar. No fue una oración educada, fue un rugido de fe. Señor Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú resucitaste a Lázaro. Resucita a esta mujer ahora. Y de repente el pecho de la mujer se elevó, tomó aire, abrió los ojos, y vivió. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesitas saber que el Dios que usó a Smith Wigglesworth no ha cambiado. El mismo espíritu que reposaba sobre él está disponible para ti hoy. Pero hay un precio. No es un precio de dinero. Es un precio de entrega. Es un precio de negación. Es un precio de muerte al ego, a la comodidad, a la religiosidad vacía. Y si estás dispuesto a pagarlo, Dios te usará de maneras que nunca imaginaste. Ahora llegamos al momento que da título a esta historia. Marzo de 1947, Smith Wigglesworth tenía 87 años. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu ardía con la misma intensidad de siempre. Había predicado por más de 40 años. Había viajado a naciones. Había visto milagros que desafiaban toda lógica. Pero había un sermón que nunca había predicado. Un sermón que Dios había guardado para el momento final. La mañana de su partida, Smith se levantó temprano como siempre. Oró durante horas. Leyó su Biblia. Cantó himnos. Luego, se vistió con su traje negro, el mismo que usaba para predicar. Se peinó cuidadosamente. Y con una paz inexplicable, le dijo a su hijo George: hoy voy a estar con Jesús. George pensó que estaba bromeando. Smith sonrió. No es broma, hijo. Mi trabajo aquí terminó. Pero quiero que sepas algo. El mover más grande de Dios en la historia de la humanidad está por venir. Yo no lo veré en la tierra. Pero tú sí. Y será tan poderoso que hará que todo lo que hemos visto hasta ahora parezca solo el principio. Poco después, mientras asistía a un funeral de un amigo, Smith se puso de pie para dar una breve palabra. Habló sobre la resurrección, habló sobre la esperanza eterna, y luego, en medio de su declaración, mientras pronunciaba el nombre de Jesús, su rostro se iluminó, sus ojos se fijaron en algo que nadie más podía ver, y con una sonrisa gloriosa, cayó en los brazos de su Señor. No hubo agonía, no hubo lucha, solo transición, como alguien que cierra un libro y abre otro. Smith Wigglesworth predicó su último sermón con su muerte. Y ese sermón decía: vivir es Cristo, y morir es ganancia. El sermón que nunca fue predicado no necesitó palabras. Fue predicado con una vida que arde por Dios hasta el último aliento. Fue predicado con una fe que no se compromete, que no negocia, que no se rinde jamás. Fue predicado con una entrega tan total que la muerte misma se convirtió en adoración. Si este mensaje está despertando algo profundo en ti, no lo ignores. No lo dejes pasar. Ahora mismo, inscríbete en este canal y activa el siniño. ¿Por qué? Porque si Dios puso esta historia frente a tus ojos, es porque Él quiere hacer algo contigo. Cada semana compartimos testimonios, enseñanzas y narrativas ungidas que encienden el fuego del avivamiento. No se trata de contenido religioso vacío. Se trata de historias que transforman, que confrontan, que despiertan.
Si sientes que tu corazón está siendo removido en este momento, es porque el Espíritu Santo está tocando algo que estaba dormido. No te pierdas el próximo mensaje. Activa las notificaciones, porque lo que Dios hizo con Smith Wigglesworth fue solo una muestra de lo que quiere hacer en esta generación. Y tú estás siendo llamado a ser parte de eso. Después de la partida de Smith, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Miles de personas en su funeral reportaron sentir la presencia de Dios de una manera abrumadora. Varios cayeron bajo el poder, otros fueron sanados instantáneamente. Era como si Smith, incluso en su ausencia física, seguía predicando, porque la vida que vivió dejó un eco eterno. Su legado no fue construido sobre plataformas mediáticas, no tuvo redes sociales, no tuvo canales de televisión, pero su impacto sacudió continentes. ¿Por qué? Porque él pagó el precio, porque buscó a Dios cuando nadie lo veía, porque lloró en secreto lo que otros celebraban en público, porque ayunó cuando otros festejaban, porque intercedió cuando otros dormían. Smith Wigglesworth solía decir algo que debe resonar en tu corazón hoy. Solo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que mayores cosas haremos porque Jesús fue al Padre. Entonces, si no estamos haciendo mayores cosas, algo anda mal con nosotros, no con Dios. ¿Lo captas? Él no bajaba el estándar para acomodar la mediocridad. Él elevaba la expectativa para alcanzar el diseño divino. Y eso es lo que falta en esta generación. No más excusas, no más conformismo, no más religiosidad tibia, que canta canciones bonitas pero nunca ve el poder de Dios manifestarse. Es tiempo de volver al lugar secreto. Es tiempo de romper con la carnalidad disfrazada de espiritualidad. Es tiempo de llorar por tu nación, por tu familia, por tu propia frialdad. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Smith ocurrió en Australia. Estaba predicando en una carpa gigante. Miles de personas abarrotaban el lugar. Pero Smith sintió en su espíritu que había una resistencia demoníaca fuerte sobre la atmósfera. Entonces, detuvo la reunión. Miró a la multitud y dijo: necesito que todos los que están jugando con Dios salgan ahora. Y los que están hambrientos, permanezcan. Hubo un silencio incómodo. Algunas personas comenzaron a levantarse avergonzadas. Pero Smith no se disculpó. Esperó hasta que solo quedaron los desesperados. Entonces, oró una oración corta pero devastadora. Espíritu Santo, ven ahora. Y la gloria cayó como un trueno. Personas caían al suelo por todos lados. Ciegos veían, sordos oían, paralíticos caminaban. Pero más importante que los milagros físicos, cientos de personas fueron quebrantadas y entregaron sus vidas a Cristo de verdad. Sin manipulación, sin presión, solo el peso de la presencia de Dios. El secreto de Smith no era un método, era una relación. Él conocía a Dios, no conocía acerca de Dios, lo conocía a Él. Pasaba tanto tiempo en su presencia que cuando abría la boca, era como si Dios mismo estuviera hablando. Y cuando imponía sus manos, era como si las manos de Jesús estuvieran tocando. Porque él había aprendido a negarse a sí mismo. Solía decir: yo soy un hombre muerto. Smith Wigglesworth murió hace mucho tiempo. El que vive ahora es Cristo en mí. Y eso no era retórica, era realidad. Comparte esta historia con alguien que necesita ser despertado. Alguien que está conformado con una fe mediocre. Alguien que necesita saber que hay más. Porque esta no es solo una historia inspiradora para pasar el tiempo. Es un llamado. Es una confrontación. Es una invitación a pagar el precio que pocos están dispuestos a pagar. Permíteme llevarte a otro momento crucial. Smith estaba en Suiza, en una reunión pequeña. No había grandes multitudes esa noche, solo un grupo de intercesores cansados que habían estado orando por avivamiento durante años sin ver resultados. Smith llegó tarde, empapado por la lluvia. Se disculpó y comenzó a hablar. Pero en medio de su mensaje, se detuvo. Miró a un hombre en la tercera fila y le dijo: hermano, Dios me está mostrando que tienes un tumor en tu estómago. Y has perdido la fe. Crees que vas a morir. El hombre palideció. Era verdad. Los médicos le habían dado semanas de vida. Smith bajó de la plataforma, caminó hacia él, puso su mano sobre su abdomen y declaró: en el nombre de Jesús, este tumor se disuelve ahora mismo. No hubo drama.
No hubo show, solo autoridad. El hombre sintió un calor intenso en su estómago. Y esa misma noche, el tumor desapareció. Pero lo más poderoso no fue la sanidad. Fue lo que Smith dijo después. Hermano, Dios no te sanó solo para que vivas más años. Te sanó para que lleves este testimonio y enciendas fe en otros. Ahora ve y haz lo mismo. Esa es la diferencia entre un milagro que glorifica a un hombre y un milagro que glorifica a Dios. Smith nunca se quedaba con la gloria. Siempre apuntaba hacia Cristo. Siempre desviaba la atención de sí mismo hacia el único digno. Y por eso Dios podía confiarlo con tanto poder. Porque no había riesgo de que se lo robara. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. El sermón que nunca fue predicado, no fue un accidente. Fue un diseño divino. Dios quería que la última declaración de Smith Wigglesworth no fuera un discurso elocuente, sino una vida que terminó en obediencia total. Porque las palabras se olvidan, pero las vidas transformadas dejan marca eterna. Y la vida de Smith dejó una marca tan profunda que casi 80 años después, seguimos hablando de ella. Seguimos siendo confrontados por ella. Seguimos siendo desafiados por su ejemplo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Smith Wigglesworth vivió esa verdad de una manera tan radical, que su vida se convirtió en un evangelio viviente. No necesitaba convencer a nadie de que Dios es real. La presencia que llevaba lo gritaba. No necesitaba defender la Biblia. Sus milagros la validaban. No necesitaba promocionarse. El Espíritu Santo se encargaba de eso. Sientes el llamado. Escribe amén si crees que este mover puede ocurrir hoy. Porque no es nostalgia lo que necesitamos. Es un nuevo derramamiento. Y ese derramamiento comienza con hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio que Smith pagó. Permíteme compartir contigo una de las enseñanzas más poderosas de Smith. Él solía decir, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Esto es revolucionario. Muchos oran pidiendo fe. Pero Smith entendió que la fe no es algo que generas por esfuerzo mental. La fe surge cuando conoces a Dios tan profundamente que confías en su carácter sin importar las circunstancias. Por eso él podía orar por muertos, porque conocía al Dios de resurrección. Por eso podía reprender enfermedades incurables, porque conocía al Dios que sana. Por eso podía predicar con autoridad, porque conocía al Dios que respalda su palabra. En sus últimos años, cuando su cuerpo ya estaba débil, alguien le preguntó, Smith, ¿cuál es tu mayor logro en la vida? Todos esperaban que mencionara los miles de sanidades, las resurrecciones, los avivamientos, las multitudes. Pero Smith sonrió y dijo, mi mayor logro es que nunca perdí mi primer amor. Amo a Jesús hoy con la misma pasión que cuando lo conocí. Y si muriera mañana, moriría enamorado de él. Esa respuesta lo dice todo. Porque para Smith, el ministerio no era el objetivo. Jesús era el objetivo. El ministerio era solo el desbordamiento de esa relación. Y ahora llegamos al punto final. ¿Qué significa para ti el sermón que nunca fue predicado? Significa que tu vida puede ser un mensaje más poderoso que 1000 palabras. Significa que la manera en que vives, en que oras, en que amas, en que te niegas a ti mismo, en que buscas a Dios en secreto, puede predicar un sermón eterno. Significa que no necesitas una plataforma gigante para impactar al mundo. Necesitas una vida rendida. Significa que el avivamiento que anhelas ver comienza en tu habitación, de rodillas, con lágrimas, con hambre, con quebrantamiento. Smith Wigglesworth nunca escribió un libro de teología sistemática. Nunca fundó una denominación. Nunca tuvo un edificio con su nombre. Pero encendió un fuego que sigue ardiendo. Porque las plataformas caducan, pero las vidas transformadas por la presencia de Dios se multiplican eternamente. Hoy, este mensaje te confronta con una pregunta simple pero devastadora. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad, a la aceptación humana, a la tibieza religiosa, para buscar a Dios de verdad? ¿Estás dispuesto a ayunar cuando tu carne grita por comida? ¿Estás dispuesto a orar cuando tu cuerpo pide descanso? ¿Estás dispuesto a obedecer cuando tu lógica dice que es imposible? Si tu respuesta es sí, entonces lo que Dios hizo con Smith Wigglesworth puede hacerlo contigo. No porque tú seas especial, sino porque Él es Dios. No porque tú seas digno,
sino porque Él es fiel. No porque tú tengas talento, sino porque Él busca disponibilidad. El sermón que nunca fue predicado sigue predicándose hoy. Se predica cada vez que un creyente decide no conformarse con la mediocridad. Se predica cada vez que alguien paga el precio en secreto. Se predica cada vez que un corazón hambriento clama, más de ti, Señor, y menos de mí. Deja un amén si crees que ese mover puede suceder hoy. Porque la decisión de ser usado por Dios no comienza en una plataforma, comienza en tu altar, comienza en tu habitación, comienza en tu rendición. Que la vida de Smith Wigglesworth no sea solo una historia que te inspire, que sea un espejo que te confronte, que sea un llamado que no puedas ignorar, que sea el principio de tu propia historia de fuego, porque Dios no ha terminado. Él sigue buscando hombres y mujeres que lleven su presencia, que manifiesten su poder, que prediquen el Evangelio no solo con palabras, sino con vidas transformadas. El cielo está esperando tu respuesta. El infierno está temiendo tu decisión. Y esta generación está desesperada por ver creyentes de verdad, no solo religiosos tibios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual, o vas a responder al llamado? Porque el mismo espíritu que reposó sobre Smith Wigglesworth está disponible para ti ahora. No hay favoritismo en Dios, solo hay hambre. Y Él siempre responde al hambriento. Esta es tu hora. Este es tu momento. No lo desperdicies, no lo pospongas. Porque el sermón más poderoso que puedes predicar es el que se vive, no el que se dice. Y si decides vivir radicalmente para Dios, tu vida se convertirá en un mensaje eterno que las generaciones futuras recordarán. No por tu nombre, sino por el fuego que llevaste. No por tu talento, sino por tu entrega. No por tu elocuencia, sino por tu quebrantamiento. Que el legado de Smith Wigglesworth encienda en ti una llama inextinguible. Que su ejemplo te desafía a no conformarte jamás con menos de lo que Dios tiene para ti. Que su vida te recuerde que los imposibles de hoy son los testimonios de mañana cuando Dios está en el centro. Y que su partida te enseñe que la muerte de un justo no es el final, sino el principio de un legado que nadie puede apagar. El sermón que nunca fue predicado ahora te confronta a ti. ¿Cuál será tu respuesta?